Terminamos dos capítulos importantes del Raya Yoga, un estudio de los yamas y un estudio de los niyamas. Creo que puede ser provechoso, útil, interesante hablar un poco de los grandes maestros y considerar un poco de sus historias de vida, de lo que hacían, de sus logros en el camino. Quiero hablarles de algo que tiene que ver con conciencia moderna, que me ha interesado hace varios años, esa conversación entre la academia occidental y lo que llama a veces la academia occidental las tradiciones contemplativas, que incluyen pues tradiciones en las que hay un cultivo interior, como la del yoga o como el budismo, que las personas trabajan con su mente y trabajan con un cultivo de cualidades del mundo interior. Mm. Entonces, lo que les quiero contar es que en uno de estos esfuerzos de esa conversación entre tradiciones, hubo una serie de experimentos sobre practicantes avanzados. Y hay uno en particular que es un lama llamado Mingyur Rinpoche, que uno puede considerar que es como de las grandes ligas en la meditación, por ponerlo en algunas palabras, es como un crack en el mundo de la meditación, entrenado desde muy pequeño, con una práctica muy seria de meditación durante años, en retiros largos, y son horas y horas haciendo el desarrollo, pues, o desarrollando estas prácticas. Y este personaje estuvo en laboratorios grandes, sofisticados, llevaron a este lama a, a estos laboratorios que tenían de todo: máquinas de resonancia magnética nuclear, electroencefalogramas, tomografías, y empezaron a hacer una serie de estudios, y del que les quiero hablar para resaltar o comunicar una idea es el siguiente. Tenían a Mingyur Rinpoche, a este lama, en alguna de esas máquinas. Creo que en este caso era un encefalograma, un montón de electrodos puestos en la cabeza, y estaban experimentando con diferentes ejercicios de meditación, como por ejemplo, bueno, señor lama, póngase a meditar en este momento en su respiración y veamos qué pasa en su cerebro. Algo por el estilo. Estaban haciendo un estudio así. Y resulta que pasó, tomaron varias muestras y estaban analizando los resultados, y se dieron cuenta de una actividad inusual en los momentos en los que este lama estaba descansando. Y cuando este lama estaba descansando, no estaba haciendo ni una meditación ni nada, como entre un ejercicio y el otro, cuando estaba simplemente relajado en un estado casual, había unas mediciones raras, diferentes a las mediciones de una persona normal. Y creo recordar que estos investigadores detectaron, después de analizarlas, que se trataba de la emisión de ondas gamma. Nuestro cerebro emite ondas alfa, teta, beta, gamma, y esto hay una correlación. Cuando estamos en alguna de esas ondas, pues nuestro cerebro está dormido. Cuando estamos activos y concentrados, hay otras ondas que emite nuestro cerebro. Y cuando nuestro cerebro emite las ondas gamma, esto se relaciona con una integración, como que por un momento el cerebro está integrado. Cuando están varias partes del cerebro al unísono, armonizadas, integradas, emitimos esas ondas gamma. Y tienen que ver con, por ejemplo, momentos de inspiración, lo que llamarían en el yoga Vijnana Maya Kosha, como esa mente visionaria. Cuando estamos inspirados, cuando las piezas encajan, cuando tenemos esos momentos en los que se nos prende un bombillito, como momentos, ajá, ahí nuestro cerebro emite ondas gamma. También como cuando nos acordamos de algo como, por ejemplo, una mandarina. Acuérdense en este momento de estar abriendo, quitándole la cáscara a una mandarina, el olor, la textura, el sabor. Cuando tenemos ese tipo de imágenes mentales, también emitimos ondas gamma. Pero en la mayoría de los seres humanos, estos son estados pasajeros. Hay momentos de integración de todo el cerebro y emitimos esas ondas gamma, o vibra nuestro cerebro en esa frecuencia, y es pasajero, se va más rápido. Pero estos investigadores se dieron cuenta que el meditador experto, Mingyur Rinpoche, estaba emitiendo ondas gamma todo el tiempo cuando estaba en reposo, cuando estaba descansando. Entonces el correlato es muy interesante. Cuando digo correlato, me refiero a qué estará experimentando este ser humano
en su subjetividad mientras su cerebro está teniendo esas ondas gamma. Y como sabemos que tienen que ver con la inspiración, con las piezas que se juntan, con la integración del cerebro, entonces las deducciones van en ese camino, como que esta es una persona que a nivel cerebral se ha establecido en un estado de inspiración y de integración bastante constante, muy permanente. Mm. Eso es muy interesante porque, claro, en el camino de la meditación hay un entrenamiento del cerebro y hay un cambio a nivel del cerebro, a nivel de las neuronas, a nivel de la química del cerebro. Y pues eso tiene que ver también con cambios profundos en la manera en la que percibimos la vida, en la manera en la que vamos por la vida, en la manera en la que experimentamos nuestra mente. Ese es el abrebocas para hablar de algunos de los grandes maestros. Mm, y es un campo que me parece fascinante y que está apenas naciendo, como realmente estudiar qué pasa en el cerebro y en el cuerpo de las personas avanzadas en el camino del yoga o en el camino de la meditación. Y hay ejemplos fascinantes. Este es uno que a mí me parece muy interesante. Y claro, lo encuentra uno descrito en los libros clásicos y en las enseñanzas clásicas del yoga y de las tradiciones contemplativas. Se describen las cualidades de una persona que avanza en estos caminos y esas descripciones suelen ser muy bonitas. Recuerden que el yoga es una tradición que cree mucho en el potencial de los seres humanos. Cree que los seres humanos son en esencia luminosos, virtuosos, llenos de capacidades. Entonces uno puede leer fácilmente los Raya Yoga Sutras de Patanjali, en el Bhagavad Gita, en el Hatha Yoga Pradipika, en diferentes textos clásicos del yoga, los, entre comillas, logros de un meditador, y suelen ser descripciones que van en este sentido. Es una persona que se siente unificada, que no se siente separada ni de los demás, ni de la vida, ni del universo. Es una persona que se siente profundamente dichosa, que siente una alegría y una paz que vienen de adentro, que son imposibles de poner en palabras. Es una persona que tiene una enorme, y esto es muy común y ustedes lo habrán escuchado, compasión, pero la compasión que no es la lástima, sino que es una persona que de verdad siente el dolor de los demás, pero además tiene sus potenciales desarrollados, entonces puede hacer algo para contribuir al alivio de ese dolor de los demás y se siente motivado a hacerlo. Bueno, cosas de ese tipo se describen en esos textos clásicos y es muy interesante que ahora empecemos a ver esos logros en nuestras mediciones con nuestras herramientas tecnológicas modernas, a ver qué está pasando en la química, en el cerebro, en el cuerpo de esas personas que han logrado estas cosas en el camino, como lograría Cristiano Ronaldo dar saltos más altos que un futbolista promedio y hacer dar esos cabezazos con todo el poder. Pues también hay logros que cada vez son más tangibles y medibles en el camino del yoga, en el camino de la meditación. Ese es el preámbulo, pues. Y solamente les diré algo más sobre Swami Shivananda, del que vamos a empezar a hablar desde nuestro próximo encuentro, mm, que era una persona enormemente generosa. Le decían Swami Givananda. Give quiere decir en inglés dar. Entonces era como Swami eh, Dar Ananda, Jivananda. Se dice que era una persona que estaba todo el tiempo en función de entregarse, entregar sus conocimientos, su disposición, su alegría, su actitud, también lo material. Se decía que su comunidad, los que manejaban las finanzas en su comunidad estaban preocupados todo el tiempo porque este monasterio, este ashram estaba siempre al borde de la quiebra, porque este señor no le importaba y daba todo. Él escribía sus libros y los regalaba. Llegaba alguien a su ashram y le daba comida y le daba cobijas y le daba cosas y siempre estaba en función de entregar y entregar y entregar. Una persona eh, con un nivel de generosidad muy por encima de la media. Mm. Se decía también que mantenía dulces y como golosinas en los bolsillos para darle a la gente. Me pasaba con los bolsillos llenos de dulces y de golosinas y cualquier persona que lo visitara él le estaba dando esos dulces. Y a los niños, a los adultos, a todo el mundo. Eh, Tenía esta práctica de dar y fue una de sus enseñanzas. Mm. Él tenía este lema Serve, Love, Give y había otros más, pero Give era la tercera.
servir, amar, dar. Y lo hacía, se veía en su práctica que estaba dando todo el tiempo. Bueno, seguimos en esta exploración de la subjetividad de un yogi, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa en la mente? ¿Qué pasa en la experiencia en primera persona de alguien que ha avanzado mucho en el camino del yoga o en la práctica contemplativa o como ustedes lo quieran llamar? ¿Qué pasa? ¿Qué síntomas hay? ¿Cuál es la experiencia de esas personas? Estamos examinando un poco esto, la vida de grandes exponentes de esta disciplina, como si estuviéramos en una escuela de música estudiando algunas de las composiciones de los grandes maestros. Entonces está Swami Shivananda. Empezamos a hablar de este personaje en nuestro encuentro anterior. Se los voy a describir un poquito. Era grandote y macizo. No lo describiría como gordo, pero no era flaco definitivamente. Era una presencia imponente, era una persona grande y, y profundamente alegre. Era como su personalidad era como de estas que pueden describir como el alma de la fiesta. A donde llegaba había alegría, era supremamente entusiasta, era parte de su personalidad, de lo que era. Tenía una voz potente, entonces era como de estas personas que son imposibles de ignorar. A donde llega, tiene como un magnetismo especial y va por la vida de forma entusiasta, alegrando a donde quiera que vaya. Y contábamos en nuestro encuentro anterior que lo llamaban Swami Givananda. Era profundamente generoso y estaba todo el tiempo dando y tenía los bolsillos llenos de dulces y de golosinas para compartir. De eso hablamos en nuestro encuentro anterior. Y también se cuenta de él que era, mm, pues en cuanto a la parte cognitiva, incluso genial. Era una persona de un intelecto agudo, de una gran memoria, de una gran capacidad de síntesis. Fue un médico brillante, así empezó su carrera, fue médico por allá en la India de los años 20 y oh, pues fue tan reconocido y tan brillante que muy jovencito le ofrecieron ser el director de un hospital en Malasia y ahí empezó su carrera de servicio y tenía esta pregunta recurrente, la misma que está en la mitología de la historia del Buda, acerca del sufrimiento humano, cómo sanar, cómo ayudar a la humanidad, cómo ayudarse a uno mismo en su condición de humano a trascender tal vez, a entender profundamente, a liberarse del sufrimiento. La misma pregunta original de la mitología del Buda, del Sakyamuni Buda. Pregunta que lo llevó a la medicina y a todos sus esfuerzos. Ya hablaremos un poco más de sus esfuerzos, pero lo que quiero decir es que se reconoce como un gran intelecto. Es una persona erudita, respetada por sus logros intelectuales, culta para la cultura de la época, conocedor de la literatura universal de su época, y sin embargo, con una cualidad en su acepción positiva, una cualidad infantil, no, no childish, ¿sí? No inmadura, sino infantil, como describen los que lo conocieron y por ahí hay videos y grabaciones de su voz, e incluso en sus libros se siente que se los recomiendo. Escribió muchos, más de 200 libros y se consiguen en internet fácil, gratis. Hay un ashram que es el que él fundó, que todavía existe, que se llama Divine Life Society y ellos tienen todas las publicaciones en internet de Swami Shivananda. Entonces tenía esa cualidad energética de los niños, como ese involucramiento con la vida, ese entusiasmo, esa alegría intactas. Esa es una combinación muy interesante de una persona completamente culta, erudita, de un gran intelecto y al mismo tiempo listo para llegar y llegaba a grandes conferencias y arrancaba cantando y abrazaba y bailaba y sonreía y contaba chistes, estaba energéticamente involucrado con la vida y era evidente su disfrute también de la condición de estar vivo. Entonces esto es tal vez no, claramente uno de los logros interesantes, inspiradores en este camino del desarrollo humano que es el yoga.
porque precisamente es eso, un desarrollo de los potenciales, pero un desarrollo que cubre todos los diferentes potenciales, que no está desequilibrado. Estamos acostumbrados a oír las historias de grandes genios que desarrollaban mucho un tipo de inteligencia, pero otros aspectos de su vida eran muy caóticos, ¿verdad? El genio que puede ver con claridad y que es muy creativo, pero que sus relaciones son un caos o que sus emociones son una montaña rusa y entra en depresiones profundas. Ujú. El modelo de desarrollo humano del yoga trata de precisamente desplegar los diferentes potenciales y es un proceso creativo, crear un ser humano plenamente despierto, podríamos decirlo así. Y por supuesto, estos grandes maestros ejemplifican esto. Swami Shivananda sí que lo ejemplifica y es muy inspirador. Vamos a hablar más de él, pero hoy te quiero terminar leyéndoles dos o tres declaraciones que encontré por ahí en un libro que es su autobiografía, que se las recomiendo, es muy interesante y se encuentra por todas partes, la autobiografía de Swami Shivananda. Bueno, aquí hay una traducción al español. Vivir en esta conciencia exaltada es experimentar una alegría indescriptible en cada momento de la vida, experimentar una libertad ilimitada en el espíritu. Este es tu derecho de nacimiento, este es el objetivo de tu vida, esta es la meta. Ujú. Nuevamente, vivir en esa conciencia exaltada es experimentar una alegría indescriptible en cada momento de tu vida, experimentar una libertad ilimitada en el espíritu. Ese es tu derecho de nacimiento, ese es el objetivo de tu vida, esa es la meta. Y va otra. Llevo una vida simple y natural. Disfruto inmensamente al servir. El servicio me ha elevado, el servicio me ha purificado. Este cuerpo está destinado al servicio. Vivo para servir a todos y para ser feliz, para hacer al mundo feliz y alegre. Y la tercera, mi alegría es indescriptible, no, perdón, mi alegría era indescriptible cuando pasaba horas en las tardes en las orillas del Ganges o sentado en una gran roca, contemplaba la maravillosa naturaleza, me convertí en uno con la naturaleza. Él expresaba libremente sus estados interiores y es una persona que vivía de forma muy austera y sin embargo era claro que, que estaba contento, muy contento. Bueno, voy a hablarles de algo que me parece muy interesante relacionado con la práctica del yoga y las tradiciones contemplativas, y es algo que tiene que ver con la cultura. Ya van a ver lo que les voy a contar. Escuché alguna vez a este monje francés llamado Mathieu Ricard. Tiene una historia fascinante que no les voy a contar ahora, pero pues les diré que desde muy joven se fue para la India y conoció maestros del budismo tibetano y decidió quedarse en el Tíbet y en la India. Hizo su vida allá entrenándose como monje y profundizó pues mucho en esta tradición. Y yo lo escuché en alguna entrevista contando que algo que le llamó mucho la atención de esta cultura, específicamente de la cultura tibetana, es que encontró como un sistema de valores completamente diferente, que las personas en masa, el común de la gente, valoraba unas cosas muy diferentes en una vida humana a lo que él había visto y a lo que había estado expuesto en Occidente. Y venía de una familia de artistas, de literatos, había trabajado con un premio Nobel, creo que en el área de la química. Ujú. Entonces él venía de ese contexto como de los valores más occidentales y se encontró con esta cultura en la que las personas valoraban mucho unos desarrollos, llamémoslo así, internos en la gente y aspiraban a eso y planeaban para eso y se esforzaban para eso. Entonces él decía en esta entrevista que veía que en lugar de esforzarse por hacer grandes empresas o por hacer grandes descubrimientos científicos, o por hacer grandes logros en la ingeniería, esta cultura, este grupo de personas se esforzaba con el mismo empeño por, por decirles algo,
Suena tierno, pero así es. Se esforzaba con mucho empeño por desarrollar la paciencia. O sea, o el verdadero amor por las demás personas y por todos los seres, como expandir su capacidad para abrazar dentro de su corazón a más seres vivos, porque ni siquiera solo humanos. Ujú. Y estas personas dentro de esa cultura se respetaba y se respeta mucho a los que han, pues entre comillas, mm, demostrado grandes logros en este terreno. Entonces es muy importante en esta cultura la persona que se sabe que ha trabajado 20 años en su capacidad de concentración y en la claridad de su mente y en el manejo de su ira. ¿Mm? Y estos pues son los grandes lamas y los grandes maestros en esa tradición tibetana. Y mm, juntaba ese recuerdo con otro de Mingyur Rinpoche, otro lama tibetano, que decía que cuando él creció, cuando era niño, en un contexto rural de Nepal, mm, si Nepal, este país donde están los Himalayas, y él pues era hijo de una pareja que vivía una vida muy sencilla por allá en el lugar hermoso en las montañas, en los Himalayas, y él decía que cuando niño veía a sus padres y los veía genuinamente felices. Veía en sus padres personas realizadas, ojos amorosos, gente que se moría de la risa en medio de, pues, de una vida muy sencilla y que él recuerda desde niño aspirar a poder ser como sus padres cuando grande. Entonces venía reflexionando como sobre estos valores que se cultivan en diferentes culturas y de otra parte lo que hemos venido desarrollando en esta serie de charlas iniciales relacionado con los logros en el camino o en la disciplina del yoga o en estas disciplinas de las prácticas contemplativas. Y tiene que ver mucho con eso, con el cultivo, con el desarrollo de valores que son más internos. Y pues claro, esto es una caricatura, lo que acabo de hablar, en el sentido de que simplifica las cosas. Hay todo otro grupo de contenidos que me parece muy interesante y es el de definir la iluminación. ¿Qué es la iluminación en el 2024? Pues algo muy diferente a lo que era la iluminación hace 100 años. ¿Y qué es la iluminación para un ser humano que vive en el mundo de hoy? Que conoce y que ha conversado con lo que tienen que decir en Oriente y lo que tienen que decir en Occidente. Y hay ciertos autores que proponen, y a mí me parece muy interesante esto, que la iluminación en el 2024 pues incluirá también una integración de lo mejor de lo que ha encontrado Occidente con lo mejor de lo que ha encontrado Oriente. Entonces uno puede concebir que ese ser iluminado del 2024 pues también puede participar en el mundo, entre comillas, de afuera. Sí, participar en su comunidad y desarrollar proyectos eh, y ayudar a que avance la ciencia, involucrarse en la política y en la economía. Pero se preguntan algunos autores y me pregunto yo también, ¿será posible una integración? ¿Será posible el ser humano que persigue esos grupos de valores con la misma intensidad y tal vez que considera que es más importante el desarrollo de estos valores que son más pues, de la persona, de la mente, del mundo interior? Como el que les decía tierno de la paciencia, de ser un experto en la paciencia, de ser un maestro en las dinámicas de su propio enojo. Bueno, esas son como unas reflexiones que les tenía preparadas o semi preparadas para hoy. Seguimos con este tema de plantearnos los logros, entre comillas, dentro de esta práctica y de esta disciplina. Y para hacerlo hemos ido recorriendo algunas de las historias de los maestros, de los grandes expositores de estas tradiciones y lo seguiremos haciendo siguiendo un poco ese hilo de la cultura en la que se desarrolla la disciplina del yoga. Quiero compartirles algo interesante y es que estas ideas que yo considero que son muy elevadas, o que representan un nivel muy alto de lo que ha podido concebir la mente humana en cuanto a virtud, pues están en la humanidad moviéndose hace muchos años, miles de años, y existen un lugar histórico, arqueológico en la India
o unos lugares que se llaman los pilares de Ashoka. Hubo un rey histórico, este no es mitológico, que se llamó Ashoka, que vivió por allá en el tiempo de Buda o despuesito, unos 250 años antes de Cristo, y en algún momento llegó a ser rey de la India cuando la India estaba unificada e incluía Pakistán y era muy grande, era un gran imperio, y este fue un emperador que se convirtió al budismo. Y no les voy a contar toda la historia de Ashoka, que se las recomiendo, les recomiendo que la lean por ahí, es interesante. Ujú. Pero resulta que él mandó a edificar o a erigir unos pilares gigantes en lugares que marcaban pues el territorio de su imperio, separados por cientos y a veces miles de kilómetros. Y estamos hablando de hace mucho tiempo, mucho tiempo, ¿no? Más de 2000 años. Y había unos edictos en esos pilares, y hay toda una historia fascinante de cómo los arqueólogos los descubrieron y fueron descifrando pues los significados. O sea, ahí entró en juego creo que la piedra Rosetta. Bueno, eso es todo un cuento interesante. Pero al final empezaron a descubrir que esos textos en esos pilares pues se ponían algunas ideas que parecerían modernas en cuanto a las concepciones de ética eh, que podemos tener los seres humanos. Entonces son muy impresionantes. Y hay una traducción aproximada de uno de esos edictos es esta. Entonces decía, no se los voy a leer todo, pero en uno de los edictos estaba este rey Ashoka anunciándole a su imperio, a su país, que iba a designar a unos oficiales para que promovieran la virtud entre todas las sectas y comunidades, fomentando virtudes como la compasión, la caridad, la veracidad y la pureza. Ellos trabajan entre los sirvientes, nobles, brahmanes, los pobres, los ancianos y aquellos dedicados a la práctica espiritual, animándolos a dedicarse a la no violencia y a la bondad. También atienden el bienestar de los prisioneros, buscando liberarlos si tienen familias que mantener o si han sido encarcelados injustamente. Además, estos oficiales son responsables del cuidado y protección de los animales. Esto es, a mí me parece muy, no sé, me asombra mucho. Se aseguran de que no se cause matanza o daño innecesario a los seres vivos. Al promover relaciones armoniosas y respeto por toda la vida, tanto humana como animal, ayudan a cultivar la amistad entre las naciones vecinas y dentro de mi imperio. Entonces, bueno, ya se hacen una idea como de la calidad de este dicto y de estos pensamientos, que son pensamientos pues muy modernos, ¿verdad? Que uno pensaría que un líder iluminado, un líder virtuoso del año 2024 estaría promoviendo, ¿no? Incluso más, yo diría que refleja una altura moral más grande que la de incluso que la de los derechos humanos, porque incluye a los animales y a los seres vivos. Am, pues entonces imagínense, desde hace 2500 años y de pronto más, comunidades de humanos, y en este caso todo un imperio, en comunidades de humanos era muy común el cultivo de la práctica espiritual, de la meditación, el cultivo de la bondad, de la paciencia, el cuidado por los demás. Y esto habla de los años que tienen estas tradiciones contemplativas, espirituales, que se han cultivado en esas latitudes de manera ininterrumpida. Mm, Y bueno, les voy a leer también un verso cortico de uno de los libros importantes de la filosofía del yoga que se llama el Bhagavad Gita, que describe cómo es, cómo es un yogi avanzado. Describe algunas de las cualidades de un yogi avanzado. Y dice esto: no odia a ningún ser, es amistoso y compasivo, libre de egoísmo y vanidad, ecuánime en el placer y el dolor, perdona. Entonces, otra vez,
No odia a ningún ser, es amistoso y compasivo, libre de egoísmo y vanidad, ecuánime en el placer y el dolor, perdona. Bueno, ¿y por qué leo esto? No es como por predicar, sino, ah, pues no pierdo de vista lo que estamos haciendo. Estamos estudiando juntos cuáles son las metas que se plantean los practicantes en esta disciplina. Y, Ah, y a veces parece obvio, pero no lo es tanto. Una persona en esta disciplina del yoga se puede plantear la meta de cultivar, ser amistoso y compasivo, de la misma manera que un empresario o alguien en el mundo de los negocios se plantea un proyecto específico a tantos años, con unas perspectivas de crecimiento determinadas, que hace toda una estrategia para llevar a cabo este proyecto en el mundo de afuera. Ese es un poco el pensamiento del que ya les hablé en nuestro encuentro pasado, pero que quiero seguir resaltando, y es que ah, se puede aspirar a un cultivo interior con tanta estrategia, inteligencia, planeación, fuerza, como se aspira al cultivo de proyectos en el mundo de afuera. Y tal vez, lo hablábamos también en nuestro encuentro anterior, pues el 2024 tiene otra definición de iluminación, y tal vez la persona iluminada del 2024 de alguna forma tenga que poner a conversar esos dos desarrollos, el desarrollo del mundo exterior expresivo con el desarrollo del mundo interior. Pero pues en este camino, como está planteado desde hace miles de años, lo que se busca es hacer grandes construcciones del mundo interior, desarrollar la posibilidad de estar libre del egoísmo y de la vanidad. Y yo lo sé porque conozco muchos practicantes que lo hacen, que tienen un diario y están todos los días escribiendo. eh, ¿Cómo me fue a mí hoy con el egoísmo? ¿Qué entendí hoy yo de mi egoísmo? Y pelando capas y capas y capas para ir a lo profundo y entender muy bien cómo funcionan las mecánicas de su egoísmo y volverse expertos en su egoísmo para poderlo trascender. Y se hace un trabajo muy serio y sincero sobre estas cosas, sobre la vanidad o la ecuanimidad, de la que también habla el Bhagavad Gita. ¿Cómo ser ecuánime? Entonces, hay personas, cientos de personas, practicantes, sinceros como ustedes, como yo, tal vez un poquito más, que tienen su diario y escriben y piensan al final del día. ¿Cómo funcionó la ecuanimidad hoy en mi día? Esto se me salió del libreto, ¿cuáles fueron mis reacciones? No de una forma mojigata, ¿cierto? O moralista, sino para comprender realmente cómo funcionan estas cosas en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, y poder empezar a liberarse de ellas. Y al final ser un gran exponente del yoga, que es de lo que estamos hablando. Y estos grandes maestros, pues tienen síntomas, ¿sí? Tienen signos claros de los logros tangibles dentro de este tipo de disciplinas. Y así como un Cristiano Ronaldo tiene el síntoma, la señal tangible de su desarrollo atlético y del fútbol, porque puede saltar más alto que todos los demás en un partido de fútbol y cabecear el balón con una potencia impresionante y hacer un gol. Pues lo mismo, en esta disciplina hay personas que son enormemente ecuánimes y que si se salen de equilibrio cuando la vida se les sale del libreto, pues vuelven al equilibrio muy rápido. Y hay personas que son tremendamente amistosas y compasivas, que son como una mamá de todos los demás. Cualquier persona que se encuentren, sienten por cualquier animal o por cualquier ser o por cualquier persona, pues amor, amor como el que sentiría una mamá. Voy a contarles un poquito de la historia de Swami Satyananda, uno de los grandes expositores del yoga también. De hecho, pues el fundador de la escuela en la que yo me he entrenado, en la que he estudiado por muchos años. Mm, Swami Satyananda, mm, muy joven, no me acuerdo muy bien la edad, pero muy joven, tal vez en los 20 o los 18 años, estaba en búsqueda de un maestro y visitó a muchos de los maestros de la época, estuvo algunos días con ellos, al final no le convenció ninguno y terminó yendo al pueblito donde vivía Swami Shivananda, que se llama Rishikesh, cerca del Ganges, donde empiezan los Himalayas en el norte de la India, y conoció a Swami Shivananda
y lo impactó mucho la presencia de este personaje. Y narra, pues, o narraba en sus conferencias Swami Satyananda que cuando vio a Shivananda supo que ya había llegado, pues, al destino de su búsqueda, que ya había encontrado a su maestro. Mm. Y entonces este jovencito Satyananda se acerca a él haciéndole una pregunta sobre su meditación. No me acuerdo muy bien de los detalles, pero era algo así como que en su meditación estaba llegando como hasta un límite, o que llegaba hasta cierto punto y no podía pasar de ahí. Y Swami Shivananda lo que le dijo fue como, pues no te preocupes por eso, ven a vivir aquí conmigo en mi comunidad, en mi ashram, dedícate al servicio, ¿sí? Olvídate de ti mismo y dedícate al servicio, trabaja duro y la luz que buscas va a emerger desde adentro. Esos fueron, pues, en pocas palabras, lo que le dijo Swami Shivananda. Y este jovencito Satyananda no lo dudó, sentía como que había llegado al lugar que era y empezó su entrenamiento en este lugar, en ese momento remoto, rural, indio. Se podrán imaginar las condiciones más precarias, pero al mismo tiempo en un lugar muy, muy lindo, pues en la naturaleza, cerca al Ganges, en un lugar en el que el Ganges todavía está limpio. Mm. Y empieza Swami Satyananda pues a vivir con Shivananda. Y hay muchas historias sobre su tiempo de entrenamiento. Fue alguien que se tomó su entrenamiento de una manera muy intensa, era una persona muy, muy intensa. Se decía que Swami Satyananda, que el joven Satyananda, hacía el trabajo de 5 personas. Mm, Su camino de realización realmente fue el Karma Yoga, que lo hemos estudiado antes, que es el yoga de la realización mediante la acción. Y la acción desinteresada, olvidarse de uno mismo y simplemente servir. Vivió 12 años en ese ashram de Swami Shivananda y cuando ya terminó su entrenamiento, pues ya esto es otra historia que les contaré después. Mm, Se decía también de Swami Satyananda que si alguien se levantaba a las 5 de la mañana y veía que Swami Satyananda estaba sentado en una piedra grande en el Ganges meditando, y que si alguien se levantaba a las 4:30 de la mañana, Swami Satyananda estaba sentado en una piedra del Ganges meditando. Y que si se levantaban a las 4, lo mismo. Y que si se levantaban a las 3:30, lo mismo. Mm. Era alguien muy, nuevamente, muy intenso con su práctica y en su dedicación. Porque supongo que empezarían las labores desde las 6 hasta, quién sabe, de 6 a 6, de 6 a 7, labores en el ashram, que eran de todo tipo, construcción, porque estaban construyendo pequeño hospital para atender peregrinos, construían un edificio de publicaciones. Entonces mucho de su trabajo fue en construcción, pero también en la cocina, pero también atendiendo visitantes, transcribiendo las conferencias de Swami Shivananda, bueno, toda suerte de labores. Este fue su práctica principal, la de Satyananda. Y, y en esta historia, mm, aparecen algunos de los rasgos comunes dentro de la tradición del yoga. Está, por ejemplo, esta conexión entre el maestro y el estudiante, por no decirle discípulo y quitarle connotaciones religiosas. Pero sí, el maestro y el estudiante, quien aspira y quien es el mentor. Y si ustedes leen los clásicos del yoga, se habla siempre mucho de la chispa, de la conexión que hay entre esas dos personas como algo muy importante. Y en términos modernos, uno hablaría de la importancia de la alianza terapéutica, o la relación terapéutica, como es de importante. Tiene que haber chispa entre esas dos personas, tiene que haber como química para que se dé un proceso de transformación. Entonces, es este fenómeno muy bello de la inspiración, de que un ser humano puede inspirar a otro para que desarrolle sus potenciales. Durante estos 12 años, Swami Satyananda se sentía completamente seguro y tranquilo, porque estaba al lado de una persona que lo inspiraba completamente, de Swami Shivananda. Y se sentía tan identificado con esa persona
de Swami Shivananda, con su visión, con su manera de moverse en la vida, que estaba dispuesto a dedicársele con toda la confianza. Y lo que usted me ponga a hacer, yo lo hago. Y si usted considera que escribiendo estos libros vamos a beneficiar al mundo, pues yo le ayudo a escribir esos libros y qué tengo que hacer. Y durante 12 años esa entrega de una persona a la tutela del otro, pues genera una transformación impresionante en el otro, tanto que Swami Satyananda pues se vuelve en su momento uno de los grandes yogis modernos, que participa de manera poderosa en la difusión del yoga, porque en esa época, estamos hablando como de eh, los 40, mitad de los 40, mitad de los 50, el yoga no se conocía mucho, ni siquiera en la India. Solo unas pocas personas lo conocían. Y hubo un renacimiento de artes y saberes de la India, muy de la mano de la independencia de la India. Y, y una de las cosas que empezó a pasar es que se empezó a compartir este conocimiento. Y ahí hubo algunas luminarias, algunos encargados de esa difusión por todo el mundo. Y uno muy grande fue Swami Satyananda, se volvió un gran maestro. Ah, y hay varias historias que contar, hay varias cualidades de este personaje, de este yogi Satyananda, que nos permiten ver cuáles son los logros en este camino, porque es el capítulo que estamos estudiando en este momento, cuáles son los logros, las realizaciones en el camino de desarrollo humano que es el yoga, y lo estamos viendo de la mano de las historias de diferentes yogis grandes. Ahora pues, Swami Satyananda. Entonces está esa química entre dos personas que se vuelve un catalizador de crecimiento, y está la dedicación de una persona, ¿no? Que vemos en todos los campos del saber y en todos los campos humanos, pues que es inescapable ese punto de la entrega, de la disciplina, de la práctica durante un tiempo largo para lograr verdaderas transformaciones. Pues lo mismo ocurre en esta disciplina también, por supuesto. Hablando sobre los objetivos en la disciplina del yoga, hoy les traigo el tema de la expresividad, de expresar, porque se tiene esta idea en algunos círculos, o pues hay este imaginario con respecto a las prácticas contemplativas, de que el practicante, el yogi, el meditador, se retira del mundo, como que corta con el mundo de las relaciones, de las empresas, de la política, de la familia, del trabajo, y se dedica a su mundo interior y a buscar la trascendencia, como en un ejercicio de soledad, de ir hacia adentro y retirarse. Pero en la escuela en la que yo he estudiado durante varios años, mm, se tiene una idea completamente diferente. Mm, Se piensa que las prácticas del yoga y de la meditación, las diferentes técnicas y posturas, tanto físicas como de la actitud y de los comportamientos, el estilo de vida, buscan potenciar la vida expresiva. Y esto se puede ver en la historia de, nuevamente, grandes expositores de esta disciplina, como Swami Satyananda. Entonces estaba reflexionando sobre el ejemplo, tal vez, mm, de la vida de Swami Satyananda frente a esto. Él escribía en sus libros como Kundalini Tantra acerca del potencial humano, y que a la larga la Kundalini es un símbolo de los potenciales, y despertar la Kundalini significa despertar todos nuestros potenciales y poder impactar, poder participar en nuestro momento histórico en donde estamos. Y él, vaya que sí lo hizo. Sí, fue un gran yogi, un gran meditador, una persona que llegó a alturas inmensas dentro de la práctica contemplativa, y al mismo tiempo su impacto en el mundo fue muy grande. O sea, que anotaba como algunos puntos sobre su impacto, y él, después de su entrenamiento en Rishikesh con Swami Shivananda, recibió una misión por parte de su maestro, que era difundir el yoga en todo el mundo. En ese momento no era tan conocido el yoga. Y, se dice que Swami Shivananda se lo planteó en estos términos: lleva el yoga de costa a costa y de puerta en puerta. Mm. Y después de recibir esta, esta misión,
Swami Satyananda no se fue inmediatamente a viajar o a enseñar, sino que empezó como en una etapa de diseño y de reflexión. Viajó por varios lugares de la India como monje mendicante, haciendo sus prácticas, eh, conociendo a diferentes personas, tratando de ver cuál era la necesidad de los seres humanos en esa época. Estamos hablando de los 50, así como a finales de los 50. Y después de 9 años de esos peregrinajes, decide empezar, ahora sí, su misión de difundir el yoga como una propuesta de... Había varias cosas ahí y esto daría para otro capítulo. Habíamos hablado de ese renacimiento de la India, de las ciencias y artes de la India, pero detrás de esta misión había como una visión bastante altruista. Y recuerden que Swami Shivananda vivió por allá en los 40, le tocó muy cerquita, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, que me imagino que para los seres humanos que estaban en esos días o pues que estaban desarrollando su vida en esa década, parecía que el mundo se iba a acabar y que estaba como primando la oscuridad en los seres humanos. Entonces, todo ese fue el contexto en el que grandes yogis dicen, queremos difundir estos conocimientos que tenemos, el yoga, las prácticas contemplativas en todo el mundo. Entonces, bueno, Swami Satyananda empieza a enseñar, su propuesta del yoga es bastante secular, que es algo muy interesante. Él no se fue a exportar prácticas metafísicas y rituales y no se fue a exportar el hinduismo por el mundo, sino la práctica del yoga enmarcada de esta manera, un conjunto de técnicas probadas a lo largo de milenios, de prácticas, de consideraciones sobre el estilo de vida que llevan a los seres humanos, que le ayudan a los seres humanos a expresar lo mejor de lo que son capaces, a desarrollar sus potenciales, queriendo hacer una contribución poderosa, cultural en el mundo para bien. Y pues es tremendo porque funda la escuela de yoga de Bihar en la India y empieza a viajar. La fundó en el 64 y desde el 68 empezó a viajar por diferentes países, por todos los continentes, de hecho. Era un gran conferencista, entonces ahí se notaba nuevamente como los frutos de su propia práctica, en su claridad mental, en la fuerza de lo que decía. eh, y logró inspirar a miles de personas, fundó escuelas en muchos lugares del mundo y fue parte de esta gran difusión del yoga por el mundo. Hoy en día pues hay un Día Internacional del Yoga, todo el mundo sabe de qué se trata, estamos en otro capítulo, ya el capítulo tiene que ver más con profundizar en la práctica, pero el yoga ya se conoce y es una herramienta que la cultura global ha absorbido. Entonces, Swami Satyananda fue uno de los grandes eh, exponentes del yoga en todo el mundo en la década de los 60. Y bueno, esa misión duró hasta el 85, del 68 al 85. Pero además, este yogi, que no se quedó en una cueva, además de impactar de esa manera a sus semejantes y a la sociedad, escribió 80 libros. No se quedó meditando, sino que escribió 80 libros, fundó luego de retirarse, entre comillas, que llegó un punto en el que pensó que o consideró que su misión de difundir el yoga ya estaba cumplida, entonces ahora era tiempo para dedicarse más a sus prácticas espirituales superiores, para llamarlas de alguna manera. Se retiró en un lugar rural de la India, pero nuevamente no se quedó solo en su práctica y hacia adentro, sino que consideró que era el momento de llevar a la práctica una de las enseñanzas de su maestro, de Swami Shivananda, de servir a sus vecinos, de considerar que toda la humanidad es su propia familia y empezó una labor social muy interesante, muy inspiradora, la labor social que inspiró este centro, Kamadhenu, el centro de retiros y la fundación que yo dirijo. Mm, y le cambió el destino a una vereda y a un área de la India muy atrasada. Quienes han ido, algunos de ustedes han ido y conocen de ese lugar. Cuando llegó Swami Satyananda allá a esta vereda y decidió que ahí se iba a establecer, era como la Edad Media. Había una pobreza de la que no nos imaginamos, hambrunas y muertes y desnutrición y completo olvido del Estado, y no había acueductos, era impresionante. Y en el curso de algunos años, con este espíritu de servir a sus semejantes,
con esta idea de que si, de que todos somos de verdad una familia. Entonces, si yo veo a un primo mío, a un primito niño, que esto lo he dicho varias veces, ya tengo que cambiar el ejemplo, am, con unos pantaloncitos roídos, entonces siento como que es parte de mí, está dentro de mi círculo de cuidado y hago lo posible como para conseguirle unos pantalones nuevos. Entonces ese fue el espíritu de Swami Satyananda con sus vecinos y sus vecinos pues fueron miles de personas en esta zona y pues como él tenía tantos estudiantes en el mundo, mucha gente quiso ayudarle, se fue a vivir con él y empezó una labor social muy interesante de construir casas para los que no tenían, de darle herramientas a las mujeres para que tuvieran independencia, pues porque la muy poquita plata que había la ganaban los hombres y se la gastaban tomando trago. Entonces hubo un impacto muy interesante con las mujeres. Sí, nacieron algunas escuelas de habilidades, entonces se formaron costureros, se empleó a las mujeres en diferentes cosas para que pudieran tener sus propios ingresos y no dependieran de esos maridos borrachos. Y, y todo un tema de nutrición y acceso a servicios médicos con la infancia, con los niños. Y ya han pasado unas 2 o 3 generaciones de unos niños a los que les cambió el destino completamente. Enseñanza de cosas que no tenían. Entonces, alfabetización, enseñanza de inglés, de computadores, de muchas cosas. Bueno, todo esto para decirles que ahí hubo otra prueba de la parte expresiva del yoga. Porque en eso estamos en ese capítulo de considerar cuáles son los logros y las metas dentro de esta disciplina, viéndolo desde el lente de los grandes expositores, como los grandes maestros del yoga. Entonces, dicen en estas tradiciones que el yoga no se practica para alejarse del mundo, sino todo lo contrario, para ir hacia la vida e ir hacia el mundo con los brazos abiertos, a expresar todos los potenciales, a impactar positivamente, a generar cambios. Y lo mismo hacemos nosotros con lo que es en nuestro nivel, con las técnicas, con cada respiración y movimientos y estilo de vida. Claro que desarrollamos un poder, porque lo es, la capacidad de hacer trabajo es un poder. La práctica del yoga incrementa nuestro poder. Y ese poder, dirían los yogis, los exponentes de nuestras escuelas, es para impactar en el mundo de forma creativa, para generar cambios positivos. Así que animo al grupo a aprovechar la fuerza, la energía que les dan sus prácticas, pues para expresar lo mejor de lo que somos capaces y me animo a mí mismo también. La práctica, claro que da sus frutos. Cualquier practicante de yoga que lo haya hecho con sinceridad, con disciplina, con regularidad durante un buen periodo de tiempo, sin excepción, lo ha sentido, lo ha vivido. Que mejora la salud, que mejora los niveles de vitalidad, que se siente más creativo, que tiene más estamina. ¿M? Entonces eso pues es una verdad a gritos, todos lo sabemos, que sea esta la oportunidad de renovar el entusiasmo con la práctica. Entonces pueden aprovechar estas grabaciones y las grabaciones de estas clases y hacer la práctica más días durante la semana. Pueden encontrar otros momentos del día para practicar y esto va a incrementar su energía vital y en la esfera de influencia que tenga cada persona, que cualquier ser humano la tiene, aunque sea con una mascota que vive al lado. Eh, Todo nuestro entorno va a empezar a sentir los beneficios de nuestra práctica y vamos a impactar al mundo de manera positiva y vamos a tener la oportunidad de expresar nuestros potenciales, lo que nos va a ayudar a sentirnos más realizados también. Ayer estaba viendo un video de una persona que es comunicadora de ciencia y hablaba de cómo fuimos descubriendo las diferentes capas del planeta Tierra, ¿m? Que hay en lo profundo hasta llegar al corazón de la Tierra. Y hay diferentes segmentos. Entonces hay tierra, hay rocas y eso se va calentando y la presión va subiendo y más abajo hay magma y en todo el centro de la Tierra hay como un corazón que se mueve de una manera diferente y que tiene unos metales diferentes. Y pensaba en algo mm, pues que nos puede servir como metáfora
para algo que descubrieron los yogis, los meditadores en su práctica a lo largo de milenios, como haciendo su práctica de introspección e ir buscando en lo profundo, removiendo capas y encontrando cuál es la esencia, qué hay en lo profundo de una persona, de un ser humano. Mm, y descubren algo muy interesante. Mm, es bastante común en las tradiciones contemplativas decir, creer, estar seguros de experimentar que en esencia los seres humanos son tres cosas. Ellos lo llaman así, pues le ponen esas tres palabras: Sat, Chit, Ananda. Sat, que tiene varios significados, pero uno muy sencillo es existencia, como que en el fondo es real que existimos. Chit es conciencia. En el fondo, en lo más profundo de nuestro ser, hay conciencia, la capacidad de darse cuenta. Y la tercera es interesante, que es Ananda. Es la experiencia de los yogis que cuando removemos las diferentes capas, máscaras, vestidos, condicionamientos, cultura, y llegamos al corazón de lo que somos, hay Ananda. Y Ananda quiere decir gozo. Le ponen otras palabras: dicha, bienaventuranza, gozo. Entonces, fíjense en esta perspectiva tan interesante acerca de lo que son los seres humanos, tan luminosa, tan en favor de la humanidad. Estas culturas que se han dedicado a descubrir las profundidades del ser durante milenios, descubren de manera consistente, practicantes, una y otra vez, que cuando llegan a lo más profundo y tocan el corazón del ser, encuentran esas tres cualidades: existencia, conciencia, la capacidad de darse cuenta, y gozo. Y los yogis incluso van más allá y dicen que siempre, en cualquier momento en el que experimentamos gozo, estamos conectándonos con nuestra esencia más profunda, con lo que somos al final cuando removemos todas las capas. Y esto para hablarles de una de las cualidades que se desarrolla en la práctica del yoga, o que se busca desarrollar en esta disciplina, que es la cualidad de la alegría y del gozo, que se ve reflejada claramente en los grandes maestros del yoga. Mm, Una de las cualidades que tiene cuando uno oye las grabaciones de Swami Shivananda o de Satyananda, o ve historias o le cuentan historias de cómo mm, se relacionaban con las personas y cómo eran estos maestros en su cotidianidad, o cuando uno pasa tiempo con Swami Niranjan, se da cuenta de este rasgo característico de la alegría, de cierta liviandad, cierta picardía. Una de las cualidades que en esta tradición contemplativa, una de las cualidades que se considera avanzada, mm, alta, que se considera como un logro en la práctica de desarrollo, que se considera como un potencial importante, es esta del gozo, de la alegría. Y Swami Shivananda lo enseñaba, le decía a sus estudiantes: be cheerful, sea alegre, anda por la vida, sí, camina por la vida con alegría. Y recordaba varias cosas de estos maestros y de la alegría. Am, Decía Swami Niranjan contando chistes. En algún momento, cuando yo estaba en mi entrenamiento con él, estábamos todos reunidos, sentados, estudiando algo pues con él, y de repente me pidió a mí que contara un chiste. Y yo en ese momento quedé, no me lo esperaba, que no se me ocurrió ningún chiste, quedé medio pálido, además en inglés, y era muy torpe hablando en inglés. Y terminé contando el chiste más desatinado. Conté uno creo que era que la persona llama al mesero y le dice eh, que ese pollo está crudo, que el pollo está crudo, y el mesero le pregunta que por qué, a lo que la persona responde: pues porque se está comiendo la ensalada. Y todo el mundo se quedó en silencio, nadie se rió, porque muy desatinado el chiste en una comunidad vegetariana. ¿Cómo contaba yo un chiste sobre un pollo que estaba vivo en una comunidad de vegetarianos? Pues bueno, no fue un evento muy agradable para mí, pero ese fue el chiste que conté. Y Swami Niranjan
cuenta chistes y se ríe y anda contento, anda sonriendo. eh, eh, por más que es el presidente de una organización y que tiene que navegar las aguas de la administración, de la política, del poder, de muchas cosas, ¿cierto? Es como un ser humano adulto, con todo lo que significa ser adulto, se la toma con alegría y va por ahí con alegría y no pierde ninguna oportunidad como para eso, para hacer chistes, para reírse, para promover esa energía de la alegría. En otra oportunidad, en una celebración de Holi, que es de las fiestas alegres de la India, que hay tantas, en la que las personas se pintan de colores, se celebra en el ashram también. Recuerdo que nos llamaron una vez a que nos sentáramos todos frente al main building. Hay un edificio principal en el ashram y que nos sentáramos ahí en pues hay como un espacio, una terracita al frente del edificio y parecía todo muy formal, pareciera que nos estaban organizando como para una conferencia o algo así. Y de manera muy seria, los colaboradores de Swami Niranjan iban organizando al grupo y le decían, muévanse un poquito más para acá, un poquito más para acá. Nos organizaron en filas y en hileras hasta quedar muy, muy pegaditos al edificio. Y estábamos todos como a la expectativa, era temprano en la mañana, ¿qué irá a pasar? Seguramente ahora va a aparecer Swami Niranjan y nos va pues a hablar, se habrá una conferencia o algo acá. Cuando de repente de la terraza, arriba como del sexto piso, aparecen dos colaboradores de Swami Niranjan con unos baldes de agua y sueltan el agua y nos mojan a todos. No nos lo esperábamos, nos mojan a todos y todos estamos como, ¿qué está pasando acá? Y miramos y en el último piso del edificio, del último piso del edificio, aparece este personaje así cruzado de brazos, que es Swami Niranjan, mirándonos a todos con una sonrisa picarona como de que nos hizo la broma. Y así puedo recordar mil instancias de bromas, de juego, de liviandad, viviendo con Swami Niranjan. Por ahí hay un dicho que es que un santo triste es un triste santo. ¿Mm? Es una de las cualidades que ya en terminología de los yogis de los años 40 de Swami Shivananda podría considerarse como divina, de las cualidades divinas. Cuando estamos hablando de los potenciales, que de ahí venimos, es el hilo conductor. Cuando decimos que uno de los objetivos en la disciplina del yoga es desarrollar los potenciales, pues los hay de todo tipo. Capacidad para el trabajo, vitalidad, concentración, liderazgo, sentido de trascendencia, tantas cosas, creatividad, pues la alegría está ahí y es muy importante. Y en el camino espiritual, como lo plantean estas tradiciones contemplativas que se desarrollan en Oriente, la alegría es muy importante. Ellos sí que estarían de acuerdo con esto de que un santo triste es un triste santo. Bien, esto es el foco que quiero traerles en este momento cuando estamos viendo vidas y expresiones de grandes exponentes de la tradición del yoga para recordar cuáles son los logros dentro de esta disciplina. Andar con alegría y le propongo al grupo que la cultive hoy, esta semana, que busque oportunidades para cultivar esa levedad que da la alegría porque a la larga también la vida es seria y no es tan seria, tiene su cuota de absurdo, y ese absurdo se puede asumir o con cinismo y con tristeza o con alegría. Algunos místicos hablan de la broma cósmica, casi que nuestra existencia puede concebirse como una broma, como una buena broma, como un gesto alegre del universo. Bien, les quiero proponer una metáfora. Cuando uno planea un viaje, digamos, va a ser un recorrido por Europa, es muy posible que saque mapas, investigue sobre los lugares a los que quiere ir. Entonces, por ejemplo, que quiero ir a Francia y voy a visitar París y voy a visitar este museo y tal castillo o la Torre Eiffel. Y cuando vaya a Italia, voy a ir al Vaticano o voy a ir al Coliseo. Y si voy a Inglaterra, de pronto quiero visitar uno de esos estadios de fútbol, así.
Y cuando planeamos los viajes, entonces determinamos la locación del lugar, nuestro objetivo, voy a ir a tal ciudad, a tal em, lugar turístico, y podemos seguramente averiguar también la forma de llegar allá. ¿Se llega por tren? ¿Debo tomar un avión? ¿Qué partes son caminando o de pronto en bicicleta? Voy viendo cómo llego allá. Investigo los costos, averiguo cuál es la mejor temporada para ir, la estación, cómo va a estar el clima y preparo la ropa. Bueno, esto es, la metáfora es para decirles que se puede hacer un mapeo y se hace dentro de la disciplina del yoga con lugares más como de adentro del mundo interior, pero se planea igual, se utiliza la mente racional, incluso el sentido de aventura, cuando se va determinando hacia dónde quiere ir uno. Y dentro de la tradición hay un mapa muy interesante de lugares deseables. Este mm, lo articula de una manera muy clara un psiquiatra que ya falleció, australiano, llamado Rishi Vivekananda, es porque era psiquiatra, pero también maestro de yoga, en su libro Psicología Yógica Práctica. Él hace un mapa muy interesante de los lugares a los que aspira un yogi, de esos lugares que quiere visitar, que quiere visitar con frecuencia. Y se los voy a resumir de esta manera. Lo pueden leer después si algunos de ustedes están familiarizados con este contenido. Él hace un mapa como con los chakras y le adjudica a cada chakra una cualidad. Y cada una de esas cualidades tiene un rango de expresión. La primera cualidad es la seguridad, que se puede expresar muy bajita y uno se siente asustado, inseguro, o se puede expresar de una manera más, ¿cómo llamarlo? Más amplia, o para hablar en términos de los chakras, vibrando más alto, mm, de sentirse completamente seguro. Y con la seguridad viene la generosidad. Entonces, seguridad slash generosidad es una de las ciudades a las que se quiere dirigir el yogi. Y la siguiente, simbolizada en el siguiente chakra, es el gozo, la alegría, el sentido del humor. A esa también se quiere aspirar, a esa ciudad se quiere llegar. Y la siguiente es el dinamismo, el liderazgo, la capacidad de hacer, de intervenir en el mundo. A esa también. Y la siguiente es la experiencia de sentirse conectado con todo, con la vida, con los demás seres humanos, con los seres vivos, con el universo. Es una de las definiciones del amor, la conexión, sentir que somos parte de lo mismo. Otra ciudad, otro lugar turístico. Y el siguiente, solo quedan dos, tiene que ver con la comunicación. Mm. El yogi aspira a que su comunicación construya, tienda puentes, sea clara. Mm. La comunicación es una manera de manifestar en el mundo. Entonces, el yogi aspira a que su comunicación sea poderosa y positiva, pongámoslo en esos términos sencillos. Y por último, las facultades de la mente. Ese es otro de las ciudades, otro de los derroteros. Poder disfrutar, acceder, expresar las, todas las facultades de la mente, que incluyen las que todos conocemos: la memoria, la creatividad, la toma de perspectiva, el pensamiento racional, la agilidad mental, todas estas cosas. Y también incluye unas más sutiles como la intuición, la sabiduría. Hacia allá se aspira. Mm, y como estamos en este capítulo de hablar de los logros, de las metas en la disciplina del yoga, yo les propongo que vean ese mapa. Si es necesario, vuelvan a escucharlo en la grabación, se las envío después, y se pregunten cuál de estas ciudades quisieran visitar o están necesitando visitar más. Y así como si estuvieran planeando un viaje, planeen de qué manera durante esta semana pueden visitar más esa ciudad, cualquiera de esas 7. Y estos son labores, así como con los llamas y con los niyamas, para toda la vida. Tal vez lo que diferencia a un gran maestro de yoga de otra persona que todavía no lo es que sigue aspirando permanentemente. No es que los grandes maestros de yoga no fluctúen. La torre se derrumba y se vuelve a derrumbar y se vuelve a derrumbar. Pero un maestro
la disciplina del yoga, una maestra, está llamada a ser terca, se necesita terquedad en este camino, nunca se resigna. Se destruyó la torre de la generosidad, de la seguridad, entonces planeo cómo la vuelvo a construir y me pongo en la tarea de construirla otra vez. Y se derrumbó la capacidad de intervenir en el mundo, este potencial de hacer, fuerza de voluntad, el dinamismo, el liderazgo, se derrumbó, que se va a derrumbar una y mil veces. Bueno, pues ¿cómo vuelvo a reconstruirlo? ¿Cómo vuelvo a aspirar allá? Entonces es un camino que requiere más terquedad que talento, más terquedad que genialidad. Y eso es bueno recordarlo en cualquier momento de la vida en la que estemos. Y recordar que no nos pasa solamente a nosotros. Viene con el paquete de pertenecer a la familia humana. Somos seres que fluctúan, pero bueno, esa es la realidad para todos, incluso para los maestros más grandes. Entonces, desarrollemos esa, y me lo digo a mí mismo también, y sepamos que hay que ser tercos toda la vida, y persistentes y resilientes, y derrumbarnos y volver otra vez a aspirar. Mm. Y con cada movimiento que hacemos hacia la reconstrucción de estos lugares interiores que desarrollamos, sin darnos cuenta, los estamos construyendo más dentro de nuestra personalidad. Y eso pues va a terminar, a redundar eh, pues en una vida que tiene sentido, en una vida que inspira a los demás sin que nosotros nos demos cuenta. En nuestro fuero interior podemos decir, me la paso fallando, pero es muy escaso en los seres humanos tener esa fe inquebrantable, ese entusiasmo inquebrantable, esa conciencia de que se aspira a estos objetivos una y otra vez toda la vida. Y el hecho de que sea tan escaso, con todo y que estemos llenos de imperfecciones, nos vuelve pequeñas lucecitas donde quiera que estemos. Que a eso aspiran los yogis, a inspirar a las personas a que ah, enciendan su propia luz, su propia llamita. Eh, bueno, creo que se entiende el mensaje. Mm, seguimos. Vamos terminando esta serie de los maestros, de los objetivos dentro de la disciplina del yoga. Quiero compartirles unas ideas que considero que son muy interesantes cuando estamos hablando de los logros en el camino del yoga o de las tradiciones contemplativas. Mm. Y esa tiene que ver con la idea de la iluminación. Hay un autor muy interesante llamado Ken Wilber que propone lo siguiente y es complejo, tiene muchos libros, pues es un contenido extenso, pero voy a tratar de sintetizar unas enseñanzas claves de Ken Wilber que me parece que son pertinentes para lo que estamos estudiando. Y aterrizadas, voy a tratar de hacerlo de una manera sencilla. Si esto despierta el interés en ustedes por explorar este autor, sería genial. Se lo disfrutarían mucho. El primer concepto es este de las diferentes líneas de desarrollo humano. Todos tenemos como diferentes campos o dimensiones en las que nos desarrollamos. Y hay bastante literatura sobre el tema. Por ejemplo, se considera que hay una línea de desarrollo intelectual y un ser humano puede ir desarrollando sus facultades intelectuales por medio del estudio, de la exposición a un entrenamiento en pensamiento lógico, utilizando la mente, bueno, infinidad de ejercicios o de acciones que desarrollan esta línea del intelectual. Pero también hay otra línea que es la física y nos podemos desarrollar físicamente. Y cuando vamos logrando un mayor desarrollo, pues tal vez esto tenga que ver con salud del cuerpo, salud de los tejidos y de los órganos, fortaleza, flexibilidad, bueno, todas estas, entre comillas, métricas de desarrollo dentro de esa línea de lo físico. Y resulta que si hay un correlato, sí suele ocurrir que cuando se desarrolla uno mucho en una línea, jala a las demás, si hay un desarrollo simultáneo, pero no es equivalente. Lo que quiero decir es que una persona, y todos lo sabemos porque lo hemos visto, puede estar muy desarrollada en esta línea intelectual, pero se olvidó del cuerpo, por ejemplo. Entonces, si se hiciera un mapa
de los desarrollos de esta persona, se vería que en la línea intelectual está muy alta y en la línea física tal vez muy bajita. Y así como saben ustedes, hay otros campos, otras dimensiones, otros campos para el desarrollo emocional. Y este también está independiente del físico e independiente del intelectual, de las relaciones, que también tiene toda su lógica de desarrollo. Mm. Y hay uno, pues, interesante que tiene que ver con nuestros encuentros, con lo que hacemos, que es el espiritual. También hay una línea de desarrollo y hay literatura sobre el tema espiritual. Y cuando se va avanzando o desplegando, se van desplegando, realizando los potenciales dentro de esta línea espiritual, pues la persona tiene experiencias de conexión con la vida, con los demás, con el universo, experiencias de mucha paz, experiencias de claridad mental, de inspiración, de gozo. Ujú. Entonces es una línea real de desarrollo, esta espiritual. Bueno, ese es el primer grupo de contenido, que existen diferentes líneas de desarrollo y que pueden desarrollarse de manera independiente. Mm. Entonces todo esto como para actualizar un poco o mucho, y esto es una de las banderas de ese autor, Ken Wilber, la idea de la iluminación, que puede significar algo diferente en el tiempo de Buda o en el tiempo de, bueno, no sé, de los grandes yogis del pasado, de Shankaracharya, que lo que significa hoy en el 2024. Y el mismo Wilber pone un ejemplo de haber conocido grandes maestros Zen, hablando pues del contexto de Japón, que también son grandes yogis, verdaderamente realizados dentro de su práctica. Entonces, personas que uno conoce y es evidente que han logrado alturas o desarrollos muy altos dentro de esa línea espiritual, pero al mismo tiempo, y este es un ejemplo de Wilber, con posturas mm, súper etnocéntricas, lo que quiere decir como que consideramos que los japoneses somos la raza superior y que no hay nadie por encima de nosotros, y esto es un ejemplo, pues, este etnocentrismo no solo es de Japón, es de cualquier país, cualquier grupo de personas puede sufrir de esto, y es natural, pues, que esto pase. Pero ahí está el punto a ilustrar, que una persona, un gran maestro zen, puede realmente tener un desarrollo con su meditación que es genuino y uno lo ve y es una persona que brilla, que parece estar flotando, que está en dicha, que está conectada con el universo, que es muy bondadosa con las personas alrededor, pero empieza a hablar de política y a la persona le parece perfectamente normal, pues, considerar que su etnia es la mejor. Ujú. Esto da mucho de qué hablar y no va a ser este el momento de seguirlo desarrollando, pero voy pasando pues a la consecuencia lógica de esto, que en esta actualización de la idea de iluminación se busca avanzar en las diferentes líneas, no solamente en esta espiritual, sino también en las relaciones, porque ha pasado también con grandes maestros de yoga que de verdad son maestros, pero que se enredan en las relaciones humanas, se enredan con el poder que de pronto tienen, ¿sí? Se enredan con la parte de las relaciones. Tenían una línea de desarrollo espiritual muy alta y una tal vez de manejo de las emociones y de manejo de las relaciones muy bajita. Nuevamente, en esta definición actualizada de la iluminación, el ser humano está llamado a desarrollarse en todas esas áreas y a desarrollarse físicamente y administrar su cuerpo para que esté sano, y desarrollarse en las emociones, saber de sus emociones y desarrollarse en su intelecto y saber de su momento histórico y de la política. Tal vez sea más difícil iluminarse en el 2024 de lo que era por allá en una India rural hace 2500 años, que pareciera que el mundo y los conocimientos no eran tantos. Bueno, esta es la idea y creo que con este contenido cerramos nuestro capítulo de maestros del yoga y de contemplar acerca de los logros, de las aspiraciones, de las expresiones del logro dentro de estas disciplinas. Me pareció interesante terminar con esta visión ilustrada por Ken Wilber de que esas definiciones van cambiando de acuerdo a la época en la que vivimos. Mm, Espero que les haya gustado todo este capítulo de Maestros del Yoga.